¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Durán Comunicaciones. Soy Luis Durán. Esto es un blog en donde hablamos de comunicación, pero como siempre les digo, también hablamos de coyuntura. Y en este caso vamos a hablar sobre el gran reseteo o el gran reinicio, que es una propuesta del Foro Económico Mundial y a la cual todos los países se van a tener que sumar y alinear. Es una serie de ideas que se van a empezar a poner en práctica luego de la pandemia o directamente ahora, ¿no? Porque esto se empieza a aplicar a partir del año que viene. La idea es que hay una serie de propuestas que involucran economía, involucra cultura, sociedad, ética, moral, y que todos los habitantes del mundo vamos a tener que seguir de alguna manera, ¿no? Se presenta en forma de predicción, pero todos sabemos que quienes están presentes en el foro de Davos, que también se llama de esa manera, son los grandes tomadores de decisiones. Son los presidentes, puede estar ahí el presidente de Estados Unidos, puede estar Angela Merkel, puede estar Bill Gates, Mark Zuckerberg, George Soros. Los grandes tomadores de decisiones están presentes en el foro de Davos y en ese sentido aquello que se presenta como predicciones en realidad son lineamientos a los cuales luego vamos a tener que adaptarnos y seguir de alguna manera. Entonces yo les voy a invitar a ver un revelador video que seguramente algunos de ustedes ya lo han visto, y si no lo han visto, pues esta es una buena oportunidad para que lo hagan. Y luego vamos a desmenuzar parte por parte a qué se refiere o qué hay detrás de estas propuestas presentadas a manera de predicción. Para esto vamos a verlo inmediatamente y vamos a sacar nuestros puntos de vista. Muy bien, esto es básicamente la presentación que nos hace el Foro Económico Mundial alrededor de una serie de predicciones que ellos consideran que son las más, vamos a decir así, las más importantes alrededor de lo que es el funcionamiento económico del futuro. Entonces, a mí me gustaría que podamos conversar y reflexionar sobre algunas cosas que presenta el foro de Davos. El primer punto que me parece bastante interesante, inquietante en realidad, es este, el que tiene que ver, no poseerás nada. Empieza el video del foro de Davos
con la idea de que predicen, ¿verdad?, que no vamos a poseer nada. Y que inmediatamente después, a pesar de que no vamos a poseer nada, vamos a ser felices. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera predice el Foro Económico que nuestra concepción actual en relación a la propiedad va a cambiar. Y que a pesar de eso, vamos a sentirnos bien en relación a ese derecho a la propiedad y acceso a la propiedad, ¿verdad? Y abre una serie de interrogantes en torno a quién es quien va a definir nuestro derecho a la propiedad y nuestro acceso a la propiedad. ¿Cuáles van a ser los filtros que van a evitar que nosotros tengamos un libre acceso a, tener la propiedad en relación a las cosas? ¿Quién va a ser el filtro? ¿Va a ser el filtro el Estado? ¿O es que vamos a enfrentarnos a una realidad en donde el acceso a un trabajo bien pagado sea más bien limitado, y en tanto sea limitado en términos de acceso al trabajo y en términos de sueldo, entonces vamos a tener también limitado nuestro acceso a comprarnos cosas directamente? O van a subir mucho de precio. El tema es que no vamos a tener ese acceso. Pero a pesar de eso, vamos a estar felices. Esta es una dimensión distinta en la medida que ya está definiendo qué cosa nos hace felices o no. Hay una dimensión moral, no solamente económica. O sea, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de chip en ciernes que está fijado para los próximos años. Entonces, no deja de llamar la atención, ¿verdad? Luego, el video continúa y nos habla sobre, por ejemplo, que en la medida que no vamos a ser dueños de nada, vamos a poder alquilar todo lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Entonces, nos habla del uso de drones, nos habla del uso de este tipo de herramientas para que nosotros podamos tener acceso a ciertos productos o a ciertos servicios. Sin embargo, hay aquí un punto que me parece también llamativo. Se supone que con el arribo de las vacunas, nosotros vamos a llegar a una cierta normalidad, ¿verdad? Pero nos están diciendo que vamos a recibir cosas a través de drones. De hecho, antes de la coyuntura, ya se hacía o se estaba experimentando en Estados Unidos. Amazon estuvo trabajando en la idea de distribución a través de drones. Sin embargo, ahora ya lo presentan como una realidad más bien tangible, próxima, y que nos hace cuestionar si en realidad vamos a nuevamente tener acceso a espacios públicos, a espacios de consumo eh, y espacios sociales, como restaurantes, como cines, como qué sé yo. Y eso también marca un paradigma en términos, por ejemplo, de toda la industria que tiene que ver con hostelería. Hoteles, restaurantes, qué sé yo, cafés, etcétera. Si se supone que viene la vacuna, no vamos a volver a lo anterior. Entonces, ¿para qué sirve la vacuna? O sea, hay algo un poco curioso alrededor de esto. Además del hecho de alquilar. O sea, si nada vamos a tener propio, ¿a quién se lo vamos a alquilar? ¿A otros privados? ¿Esos otros privados sí tienen derecho a la propiedad? ¿O se lo vamos a alquilar al Estado? ¿O se lo vamos a alquilar a organizaciones que son más bien supranacionales? O sea, hay una serie de preguntas que están detrás de estos temas y que se presentan a modo de predicciones, pero vamos a seguir desmenuzando el video porque me parece muy interesante. Bien, Estados Unidos ya no va a ser potencia. Yo creo que es algo que más o menos se veía venir.
Y van a ser un puñado de países quienes van a sustituir a Estados Unidos, ¿verdad? En lo referente a liderazgo mundial. ¿Quiénes son esos países? China, sabemos que es uno. ¿Quién más? ¿Van a ser parte de un organismo supranacional como Naciones Unidas o van a ir por la libre? ¿Cuáles son los países que están emergiendo? Si China es uno de ellos, el comercio mundial va a estar focalizado sobre todo en el Pacífico, aun cuando la estrategia china es, digamos, acordonar todo el mundo, ¿verdad? Y, entonces, lo que predice el Foro Económico es que van a haber otros países. ¿Cuál es ese puñado de países? No lo dice, no lo dice. Por otro lado, ¿qué significa el declive de los Estados Unidos? Significa que hay o habrá una nueva política y un nuevo sistema económico que va a imperar en el mundo y también un nuevo sistema de valores, ¿no? Porque Estados Unidos de alguna manera se ha configurado, por lo menos durante los últimos 150 años, en una suerte de imperio realmente, que ha impuesto sus valores en términos políticos, económicos y sociales al resto del mundo, especialmente a los países que están dentro de la orbe americana, sobre todo Sudamérica, Centroamérica, Europa. Bien, sigamos viendo y sigamos analizando. Es otro punto bien interesante. Nos olvidamos de las donaciones de órganos. Y a cambio vamos a tener piezas intercambiables impresas por estas impresoras 3D. Entonces, antes de ir de este punto, nos vamos por acá. Ajá. ¿Verdad? Y esto también abre un abanico amplio, en el sentido que con el desarrollo de la tecnología, eh, se abre un abanico amplio en términos, por ejemplo, de conectividad de los órganos. A ver, parece que estuviéramos hablando en términos ya de ciencia ficción, pero no lo es, no es ciencia ficción. Neuralink de Elon Musk ya está trabajando para conectar la computadora con el cerebro. Y obviamente una computadora conectada a Internet también es susceptible de ser hackeada. A ver, que no está, no, suena, yo sé que suena a película de ciencia ficción, pero no lo es, o sea, estamos hablando ya de un mundo en donde entramos directamente a lo que es Internet de las Cosas, porque precisamente 5G es Internet de las Cosas, está atado con lo que es Industria 4.0 y obviamente un aparato que está impreso pues, puede estar directamente conectado con Internet, ¿cierto? Entonces, hay allí también todo un abanico de posibilidades que nos desafían en términos éticos, creo yo. Porque eventualmente una persona puede tener el 90% de su cuerpo hecho biónico. Entonces, no me parece una realidad tan descabellada en estos tiempos, ¿verdad? Si puedes imprimir un corazón, puedes imprimir huesos, puedes imprimir, tal vez haya que trabajar en términos neuronales, pero a ver, vamos camino hacia eso. Me parece interesante este apartado. ¿Qué más nos presentan? Ah, no deja de llamarme la atención esto de comerás menos carne. Porque además la manera como presentan los verbos es bastante imperativa. El hecho de comer menos carne ya se ha, digamos, popularizado a través de una serie de tendencias como el vegetarianismo, el veganismo, el animalismo, ¿verdad?
Entonces, sí que es cierto que es una opción cada vez más atractiva y que además se vende de manera saludable y que tiene además incorporado una suerte de apartado en términos de cuidado y de protección al medio ambiente. Así es como lo han vendido, así es como muchas personas también lo compran. Pero acá lo que presentan es que necesariamente vamos a comer menos carne. No lo presentan como una opción. Y eso además, desde mi punto de vista, supone un desafío para todos aquellos profesionales de la comunicación, por ejemplo, que están trabajando para empresas, para organizaciones, por ejemplo, de embutidos o de alimentos. ¿Por qué? Porque si a esto lo está presentando el Fondo Económico o el Foro Económico Mundial, quiere decir que se va a operacionalizar en términos de políticas. Y si esto se presenta en términos de políticas, va a haber una presión de los organismos reguladores a estas empresas que están trabajando con productos cárnicos. De la misma manera que ha ocurrido con el tabaco, de la misma manera que ocurre con el alcohol, se va a presentar de esa manera con el azúcar, ¿no? Con el azúcar también. Entonces, adelantarse al proceso. Pero a mí no deja de llamarme la atención el impacto en términos éticos de esta serie de cambios que se vienen presentando a manera de predicciones, ¿no? A manera de predicciones. Continuamos. No va a ser, la carne no va a ser un alimento básico. Me detengo acá porque, por ejemplo, en el caso peruano, yo creo que en el caso de todos los países, por ejemplo España, pero ¿qué va a pasar con las costumbres que están muy arraigadas dentro de nosotros, de nuestros pueblos, que tienen que ver con la comida? En el caso peruano, el lomo saltado, el ají de gallina, el ceviche, bueno, el ceviche es pescado, pero, qué sé yo, la pachamanga, ese tipo de platos que además de ser el orgullo nacional de un país como el Perú, están muy inmersos dentro de lo que es la identidad. Lo que nos están diciendo acá es acaso que en aras de cuidar el medio ambiente y nuestra propia salud vamos a tener que ir dejando ese tipo de legados más bien culturales. Esto no ata acaso con el primer punto, el que tiene que ver con la propiedad. No tanto en términos del tema, sino en términos de que supone un cambio de valores y de paradigmas. A ver, que no es solamente económico el tema. O sea, es un tema, es además un asunto relacionado con la naturaleza propia del ser humano ahora en la cultura occidental. Bien, esto también me parece muy interesante. 1.000 millones de personas van a tener que desplazarse por el cambio climático. ¿Qué significa esto? Que nos están avisando que vamos a tener a mucha gente entrando dentro de nuestros países. En el caso de Latinoamérica, ya tenemos una emergencia de refugiados por la gran cantidad de venezolanos que están llegando a nuestros países y que requieren una especial atención. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de nuestros países, no encuentro demasiado problema en que nosotros nos podamos acoplar. Por ejemplo, para un peruano no hay mayor problema en que se acople en Chile, para un chileno en el Perú, para un colombiano en Argentina, porque todos manejamos básicamente el mismo lenguaje, la misma religión, la misma percepción del mundo y la misma cosmovisión del mundo. O sea, hay muchas calles en México que son básicamente las mismas calles que tú puedes encontrar en Lima. Y hay muchas calles en Colombia que son básicamente las mismas calles que puedes encontrar tal vez en Bolivia. Entonces no hay tanta diferencia. Pero, por ejemplo, cuando llegan culturas que no solamente son diferentes, sino que eventualmente son adversarias, no hay o no puede aparecer de allí necesariamente
creo yo, desde mi punto de vista, una convergencia. Una de las dos va a tener que renunciar, va a tener que ceder para poder entrar en un espacio de diálogo cuando las dos culturas más bien son antagonistas. Un musulmán radical, un musulmán radical es muy complicado que pueda vivir en un barrio cristiano. O viceversa, es muy difícil que una iglesia cristiana pueda convivir en un barrio que es musulmán y que está radicalizado. Es muy difícil. Sin embargo, miren esto. Tendremos que hacer un mejor trabajo de bienvenida y de integración de estos refugiados. Tenemos el deber de darles una buena bienvenida, es decir, tener una buena actitud con todo lo que eso significa y además integrarlos. La integración implica políticas, políticas de empleo, sanitarias, educativas, ¿vale? Entonces, ¿hay un cambio de paradigma? Sí. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Tenemos que integrar a estas personas que vienen y que lo necesitan. Yo, desde mi punto de vista, creo que no necesariamente esa es una salida viable, porque es todo un desafío integrar a gente de buenas a primeras que tiene una cultura absolutamente distinta a la nuestra. Es muy complicado. Entonces, es todo un reto. Para la gente que está en comunicación y sobre todo para la gente que está en comunicación, en responsabilidad social corporativa, en comunidades, por ejemplo, andinas, en donde hay una empresa extractiva que viene con un mindset, que viene con una cosmovisión del mundo totalmente diferente. Y tienen que entrar a una región andina que tiene también una cosmovisión del mundo totalmente diferente. Ya saben que desde el punto de vista andino, un río, una montaña y los animales son un todo unido. Mientras que desde el punto de vista occidental y sobre todo anglosajón, o sea, un río es solamente el río y no tiene por qué afectar a nada más. Entonces hay diferencias culturales que es complicado que a veces puedan dialogar y conversar, y por eso es que hay tantos problemas medioambientales, que a veces no tienen necesariamente que ver solamente con la operación en sí, sino tienen que ver con un choque de cosmovisiones diferentes. Pero hay ocasiones en donde las cosmovisiones no son solamente diferentes, sino que además son adversarias. Entonces, en ese choque de civilizaciones, ¿cómo es que se establece una política de diálogo? Es, es complicado. Y ese es un reto también desde el punto de vista de comunicaciones. Sin embargo, una cosa es reflexionar al respecto y otra cosa es, creo yo, que ya te impongan una agenda desde fuera de tu país para definir qué es lo que tienes que hacer en términos de tus políticas migratorias. Entonces, eso sí me parece un poco conflictivo, vamos a decir así, como que hace un poco de ruido. Pero bueno, sigamos mirando. Este también es un tema que me parece bien interesante. ¿Por qué? Porque nos habla sobre el futuro, por ejemplo, del automóvil y nos habla sobre el futuro de las aerolíneas y también de las fábricas, de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas van a necesitar necesariamente, valga la redundancia, cambiar su matriz energética. Van a tener que cambiar un poco la manera en la que hacen negocios, seguramente invertir en energía renovable y en el caso de los automóviles van a tener que aparecer o dar el paso entre los híbridos y los automóviles eléctricos o de otra fuente renovable. Eso supone cambios en la producción y supone además cambios en el consumo.
En las ciudades se está avanzando hacia el consumo limpio a través de bicicletas o a través de caminar o de otro tipo de medios. Eh, y también supone, creo yo, que se va a dejar de utilizar mano de obra en los niveles que nosotros lo conocíamos. También supone que va a haber un cambio de hábitos en términos de viajes. Los viajes de negocio, ya dijo Bill Gates hace unas semanas, se van a limitar y se van a reducir a reuniones a través de las plataformas digitales, tipo Zoom o Facebook o WhatsApp. El, digamos, la gran fuerza que han adquirido todas las plataformas digitales no la van a perder, no hay manera. O sea, los grandes de la tecnología han venido para quedarse. Entonces, adelantarse también a ese tipo de acontecimientos es algo muy importante a la hora que nosotros querramos desarrollar nuestros planes a futuro, no solamente nuestros planes profesionales, sino nuestros planes personales y de vida. A ver, Marte. Sí, esto me hace recordar a una película con Matt Damon en donde había una élite que vivía en el espacio y que tenía todas las mejores condiciones de vida, mientras que en la Tierra vivía la gente de clase baja. Se está ya trabajando en términos de crear hábitats, condiciones de vida en Marte, ¿no? En donde los seres humanos puedan vivir, pero a ver, ¿quiénes van a ir a vivir allá? Me parece interesante. De todo esto, de todo lo que estamos hablando, esto tal vez me parece de lo más a ciencia ficción, pero no deja de ser interesante que nosotros podamos examinarlo y verlo, porque yo creo que está más cerca de lo que parece, ¿no? Bien, este punto ata con el primero, porque nos está refiriendo a que los valores occidentales van a ser revisados. ¿Cuáles son los valores occidentales? Se dirán ustedes. Bueno, los valores occidentales son los que se llamaba anteriormente, hace 200 años, la cristiandad, ¿verdad? O sea, quienes son cristianos o católicos conocen más o menos cuáles son las virtudes humanas y sobre eso es que se han desarrollado una serie luego ya de apartados en términos de derechos más bien liberales. Entonces, sobre eso es que se ha desarrollado la democracia a través de los años. Pero la base de todo eso fue la cristiandad y anteriormente la base de la ley, o mejor dicho, la base ha sido pues la ley romana. A todos los que estamos aquí en Hispanoamérica, sobre todo, nuestra base del derecho es el derecho romano. Luego vino la cristiandad y luego vinieron las democracias liberales. Eso es lo que nosotros entendemos por valores occidentales. ¿Y cuáles son los tres valores liberales más importantes? Es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Entonces, cuando, por ejemplo, se afecta a uno de estos derechos, se afectan a los demás porque están íntimamente relacionados. Entonces, vale ponerse a pensar en términos de a qué se refiere con que los valores occidentales van a ser puestos a prueba. Y esta última parte que me parece deliciosa. Los valores que sustentan nuestras democracias deben, deben, deben ser considerados. ¿Quién nos dice a nosotros qué se debe y qué no se debe hacer? ¿No se supone que la democracia se basa en que el pueblo
tome decisiones, que el poder se distribuya en el pueblo, a diferencia de la aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, o de la monarquía, que es el gobierno de uno. La democracia es el gobierno de muchos. Entonces, ¿quién define que ahora esas personas que elijan tienen que cambiar sus valores? ¿Quién lo define? Unos pocos, los que están en el foro de Davos, o quiénes son. O sea, eso es a mí lo que me parece, me llama la atención. Y yo quiero llamar la atención de ustedes para que también lo puedan reflexionar, porque no solamente implican cambios en términos profesionales, es decir, bueno, vamos a tener una nueva agenda y lo vamos a tener que operacionalizar y comunicar luego. No, es también cómo nosotros vamos viendo o cómo nosotros nos manejamos dentro de nuestras esferas de trabajo, pero también nuestras esferas privadas, particulares, y cómo nos relacionamos con otras personas. De allí que en Latinoamérica y en Europa están habiendo una serie de cambios sociales muy acelerados y muy consecutivos, a veces paralelos, en donde se vienen a revisar, por ejemplo, constituciones y tal, ¿no? Entonces, me parece llamativo, por demás, que estén coincidiendo una serie de cosas en un lapso tan breve, tan breve. No eh, creo sonar, a ver, conspiranoico, pero sí que es cierto que por lo menos llama la atención, llama la atención. Entonces, adelantarse a este tipo de movimientos es importante porque nos permite ir tomando decisiones, ir avisando a los tomadores de decisiones de los lugares en donde nosotros trabajamos qué es lo que qué es lo que se debe, qué es lo que se puede, hacia dónde apuntan las corrientes, no solamente económicas, sino además políticas, sociales y culturales. En términos del marxismo, los cambios se empiezan, sobre todo el marxismo cultural, se empiezan a dar primero en la superestructura, es decir, en la parte superior, en donde se cambian los valores. Y luego eso cae a lo que es el funcionamiento económico, que es la estructura, ¿no? Entonces, conviene dar una revisada también a nuestros textos y conviene que además nos vayamos preparando para para este momento en donde las cosas van a cambiar de manera más acelerada. Creo yo, estamos en un momento bisagra que conviene revisar. Muy bien, chicos, si les ha gustado este video, por favor denme un gran like, compártanlo, coméntenlo y suscríbanse al canal, activando además la campanita para que puedan tener notificaciones cada vez que aparece un nuevo video conmigo. Hasta la próxima y piensen en todo lo que hemos estado hablando. Chau.